Bienvenidos. Les habla el doctor Carlos Enrique Juanilo Paredes y conversaremos sobre la naturaleza de la organización. Podemos decir que una organización supone el establecimiento de una estructura de los roles que cada persona debe desempeñar dentro de ella, de tal forma que para el efecto se asignan las tareas necesarias a las personas idóneas para el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales. ¿Qué es entonces organizar? Es la identificación y clasificación de actividades en primer lugar. Además, es la agrupación de tales actividades para el posterior o la posterior asignación de cada grupo a un administrador con la autoridad necesaria, de tal manera que la provisión para la coordinación horizontal y vertical en la estructura de la organización pueda tener los resultados de efectividad que se buscan. En las organizaciones, sean estas empresas, sean estas, no gubernamentales, sea el Estado, sean las instituciones militares o paramilitares, sean estos los órganos judiciales o los órganos electorales, vamos a encontrar una organización formal y también organizaciones informales. ¿Qué es entonces una organización formal? Es la estructura intencional de roles de una empresa formalmente organizada y que en la época actual se caracteriza porque debe ser flexible. Respecto a la organización informal, es una red de relaciones personales y sociales no establecidas ni requeridas por la organización formal, pero que se produce espontáneamente a medida que las personas se asocian entre sí. No aparece obviamente en un organigrama formal. Las estructuras de las organizaciones, para su mejor funcionamiento, para que desplieguen de una manera ordenada y sistémica, la división del trabajo, se organizan en espacios funcionales llamados departamentos. Desde esa perspectiva, el departamento es un área, es una división o una sucursal definida de una organización, sobre la cual un administrador tiene autoridad con respecto al desempeño de actividades específicas. Como la naturaleza es un espacio de conflicto, vamos a tener que enfrentar en las organizaciones diversos problemas en los niveles organizacionales. Algunos de los problemas principales que podemos advertir en los niveles de la organización son, por ejemplo, que estos niveles, mientras más desagregados sean, son más costosos, que complican, evidentemente, la comunicación por la distancia que existe muchas veces entre la emisión de una orden y el que debe recibirla para cumplirla. Además, podemos advertir como problema que varios departamentos y niveles dificultan la planeación y la coordinación. Por esa razón, la tendencia actual es el desarrollo de organizaciones de estructura horizontal, privilegiándoles respecto a las tradicionales organizaciones de desarrollo vertical. Bien, la organización es un proceso, además, y como tal, tiene un conjunto de etapas. La primera etapa del proceso de organización es la determinación del objetivo o de los objetivos. Después, la identificación y clasificación de las actividades que son necesarias para lograr vía objetivo las metas trazadas, las metas planificadas. Una tercera etapa es la agrupación de las actividades, dando origen a la departamentalización que ya mencionamos, de acuerdo a los factores humanos y materiales disponibles. Una cuarta etapa del proceso de la organización
es la definición de obligaciones y responsabilidades por parte de los trabajadores de acuerdo a su posición y de acuerdo a sus competencias. Una quinta etapa es la delegación de autoridad, tan importante y que deviene cuando las organizaciones tienen cierto nivel de madurez en empoderamientos, con cierta autonomía, pero que permite que las organizaciones, a partir de sus trabajadores y de sus directivos, puedan tomar decisiones de manera independiente dentro de ciertos rangos de actuación. Bien. Y una última etapa del proceso de la organización es la vinculación de los grupos en forma horizontal y vertical, mediante relaciones de autoridad y flujos de información. Hemos hablado de departamentalización, y este proceso, que es un nuevo proceso en las organizaciones, de dividir el trabajo en departamentos, se fundamenta en las limitaciones de la amplitud de gerencia. Si no fuera por esta amplitud de gerencia, se restringiría el tamaño de las empresas. Precisamente, las empresas han crecido prácticamente de manera ilimitada en función a este principio de departamentalización y en especial de la amplitud de gerencia. La amplitud de gerencia entonces va a contribuir a los siguientes propósitos: ayuda a la coordinación, facilita el control, ofrece el beneficio de la especialización, colabora con la reducción de los costos y eleva las relaciones humanas y la interpersonalidad. Una buena estructura que pueda cumplir con los condicionamientos y con las aspiraciones que acabamos de mencionar son los elementos que requiere una organización, como por ejemplo, una organización formal requiere autoridad. Se constituye en el principal elemento de la estructura organizacional. Después necesita especialización. En esta época las personas no pueden laborar eficientemente y aportar al desarrollo de una empresa, de una organización, si no están especializados en algo. Otro elemento de la estructura es lo que da en cierto modo origen a esta conversación, que es la departamentalización. Otro elemento de la estructura organizacional es la cadena de mando. Y es literalmente una cadena. Hay una sucesión de mandos. Bien. El tramo de control, que es el número de personas óptimo que se puede manejar a partir de un determinado nivel de liderazgo y de determinado nivel posicional en la organización. El tramo de control es entonces uno de los elementos más importantes en las organizaciones. Otro elemento de la estructura es la centralización y la descentralización. La centralización en el poder central, en donde están las mayores decisiones, y que a partir de esta centralización se despliega todo un conjunto de actividades, de acciones de descentralización. Y finalmente, y no por ello, un elemento menos importante de la estructura organizacional, yo diría la de mayor importancia, es la formalización, a través de la manualización, a través de los productos administrativos como manual de organización y funciones, reglamento de organización y funciones, cuadro de asignación de personal, presupuesto analítico de personal, los manuales de procedimientos, entre otros. Hemos dicho que lo importante es la cadena de mando, y esa cadena de mando está asignada por autoridad. Y entonces la autoridad son los derechos y deberes inherentes a una posición de jefe para dar órdenes y esperar que sean obedecidas. Si podemos generar liderazgo, esa autoridad se consolidará de una manera muy, digamos así, efectiva. Hemos hablado también de la especialización, ¿verdad? Y este es el grado en que las tareas en la organización se subdividen en puestos que tienen separaciones funcionales.
Considerando estos puntos importantes que hemos visto hasta el momento, añadiremos 4 factores fundamentales para organizar. Lo dicho, el trabajo, dividirlo, no en tareas. Este proceso, que lo propuso Adam Smith, se llama división del trabajo. Otro factor fundamental para organizar es la departamentalización. Debemos considerar también como fundamental para la organización las jerarquías, que tienen que estar plenamente definidas. Y finalmente, un cuarto factor fundamental para organizar con eficiencia es la coordinación. La coordinación, el enlace entre los departamentos, entre las funciones, entre los intereses de la organización, si logra efectividad, puede colaborar de una manera significativa al logro global de las metas. Muchas gracias por su